En el gélido apocalipsis, me negué a dejar entrar a la familia de mi exmarido al refugio. Mi hija tuvo una gran pelea conmigo, regañándome por ser tan cruel, por no merecer ser su madre. La ignoré y la encerré sin piedad en la habitación, luego ahuyenté a los intrusos yo sola. Por la noche mi hija se disculpó conmigo, diciendo que solo estaba momentáneamente confundida por el cariño familiar y habló sin pensar. También tomó la iniciativa de aceptar el trabajo de guardia nocturna para compartir mi carga. Pensé que mi hija finalmente había entrado en razón. Inesperadamente mientras dormía, abrió la puerta, no solo dio la bienvenida a la familia de mi exmarido al refugio, sino que también me arrojó, que solo llevaba pijama, al mundo helado y nevado. El rostro de mi hija se distorsionó y sus ojos parecían querer devorarme. Perra, fuiste tú quien insistió en divorciarse y me separó de mi padre. Ahora todavía quieres que mi padre se congele hasta morir y me haga perder el amor de mi padre para siempre. Vete al infierno. Impulsado por la voluntad de sobrevivir, golpeé desesperadamente la puerta hasta que mi voz se quedó ronca. Pero mi hija me hizo oídos sordos. Al borde de la muerte, a través de la cálida luz amarilla, vi a su familia sentada felizmente alrededor de la mesa, comiendo los ingredientes que tanto me había esforzado por encontrar, mientras sufría de hambre y frío. Pronto me congelé en una escultura de hielo en la nieve a -40 grados y morí con odio en mi corazón. Cuando abrí los ojos de nuevo, volví a una semana antes del apocalipsis. Hace tanto calor, ¿qué diablos está pasando con este clima? La voz quejosa de mi hija vino de la sala de estar. Abrí los ojos de par en par y salté, asumiendo inconscientemente una postura defensiva, lista para soportar la siguiente ronda de viento helado. Sin embargo, el esperado frío severo no llegó, en cambio, un calor pegajoso y sofocante me rodeó. Fue un sueño, murmuré. Con labios temblorosos y pellizqué con fuerza la suave carne de mi cintura. ¡Ay! Dolió. No era un sueño. Abrí la ventana y una ola de calor entró rápidamente. El sol ardía y el mundo exterior aún no había sido cubierto por la nieve. Todo era como siempre. Tomé mi teléfono. 1 de junio de 2024. Fue exactamente una semana antes del apocalipsis. Renací. La ira por ser traicionado en mi vida anterior, la opresión de la muerte y la alegría de sobrevivir al desastre. Todas estas emociones complicadas se mezclaron y se convirtieron en una lágrima clara que cayó sobre el dorso de mi mano. Mirando mis manos tiernas y suaves, miré fijamente para buscar comida en la espesa nieve. Mis manos habían estado cubiertas durante mucho tiempo de congelación, costras gruesas y feas hasta este momento. Realmente sentí que renacía, recordando la escena antes de morir en mi vida anterior. Apreté los dientes y un fuerte odio ardía en mi pecho, ya que Dios me dio la oportunidad de comenzar terminado. Esta vez no dejaré que nadie que me haya hecho daño se vaya. Mientras estaba aturdido, mi hija empujó la puerta y entró. Al ver las lágrimas en las comisuras de mis ojos, una mirada de disgusto brilló en sus ojos e inmediatamente comenzó a acusarme. Mamá, ¿todavía no te has levantado a cocinar a estas horas? No me extraña que papá te dejara y se fuera con la tía Wong. La tía Wong es tan capaz, puede manejar todo en casa y fuera, es competente en todo tipo de artes como tocar el piano, ajedrez, caligrafía y pintura e incluso consiguió un certificado de chef especialmente para papá. Mírala y luego mírate a ti. No estoy tratando de criticarte, pero ya tienes 30 años, no actúes como si todavía fueras una chica joven y hermosa. Mi hija estaba llena de desprecio. Incluso si te miras al espejo hasta que se rompe, no puedes cambiar el hecho de que eres una pobre, fea y arrugada vieja bruja. Resoplé con frialdad, llamando a tu propia madre una vieja bruja y siendo tan sarcástico. Realmente lo eres, un bastardo como tu padre. Ambos son unos desgraciados desagradecidos. Los ojos de mi hija se abrieron de sorpresa ante mi contraataque. ¿Qué dijiste? Sonreí amargamente en secreto en mi corazón. No me extraña que se sorprendiera. Siempre la había adorado, la había cuidado bien y nunca le había dicho una palabra dura desde que era niña. Pero, ¿qué recibió mi amor a cambio? En mi vida anterior, me excluyó y me vio congelarme en una escultura de hielo en la nieve. Ya no seré bondadoso. Estoy hablando de ti, pequeño desgraciado desagradecido. Ese padre inútil tuyo puede ir con quien quiera. Yo fui quien solicitó el divorcio. No es que tu padre me dejara, yo era el que no lo quería. En ese momento tu padre se arrodilló frente a mí como un perrito faldero, rogándome que no me fuera. En cuanto al vino de tu tía, te compra pieles de caza todo el día y te anima a faltar a clases. ¿De verdad crees que a ella le gustas? No seas tan ingenua. Quiere consentirte para que su hijo tenga un camino más fácil, gritó mi hija. Siguen siendo mejores que tú, son más amables conmigo que tú, siempre me obligas a estudiar. Me inscribes en todo tipo de escuelas de preparación y me haces comer verduras.
no estás haciendo esto solo para que pueda tener una buena educación, verme bien, tener una buena figura y casarme bien en el futuro para pagarte. La abuela ya me dijo que solo quieres venderme por un alto precio de novia cuando crezca. No creas que no lo sé. Sentí un escalofrío en mi corazón. Mi cuidado por ella durante más de 10 años ni siquiera podía compararse con unas pocas palabras de instigación de su abuela. Realmente es una desgraciada desagradecida que no puede ser domesticada. El último trocito de afecto familiar fue cortado por sus palabras. Esta hija es una causa perdida, déjala hacer lo que quiera, ya no la quiero. Viendo que no dije nada, mi hija pensó que había dado en el clavo y dijo con aire de suficiencia, adiviné bien, ¿no? No me trates como a una niña de 3 años. Mirando su cara de suficiencia, suspiré, llama a tu padre y pídele que venga a recogerte. Mi hija no podía creerlo. ¿De verdad estás dispuesta a dejarme ir? Asentí. No sé qué frase tocó su frágil nervio. Se quedó callada un buen rato, su cara se puso roja de ira y me gritó, bien, iré, quedarme con papá es 1000 veces mejor que quedarme contigo. No esperes que te cuide cuando seas mayor. ¿Qué le pasa? Estoy haciendo lo que ella quiere, pero todavía no está contenta. La miré débilmente y le recordé, si tu padre no quiere recogerte, llama a tu abuela, definitivamente estará dispuesta a llevarte. Todo lo que obtuve en respuesta fue el gruñido enojado de mi hija y el fuerte portazo cerrándose. Me burlé, no soy yo quien quiere vender a mi hija, es tu querida abuela, pero nunca lo diré en voz alta. Tenía muchas ganas de verlos pelear entre ellos. Al poco tiempo, la voz ronca y enojada de mi hija penetró la puerta y llegó a mis oídos de forma intermitente. Me rasqué las orejas, cerré 3 puertas seguidas y me escondí en la cocina antes de que apenas pudiera bloquear el ruido de mi hija. Ni siquiera necesité escuchar para saber que mi exmarido no la tomaría tan a la ligera. Su familia era seriamente patriarcal. A los ojos de mi exmarido, mi hija era solo una carga. Antes del divorcio, él era amable con ella solo porque yo era el sostén de la familia y también su jefa en el trabajo. Después del divorcio, la estaba malcriando con falsa amabilidad, solo que mi hija no podía verlo claramente y siempre pensó que su padre era el mejor hombre del mundo y que yo era la culpable. Me froté la frente. Todo era culpa mía por ser tan superficial cuando era joven, pensando que las personas guapas eran todas buenas personas y no examinando cuidadosamente sus caracteres. Tengo la conciencia tranquila cuando se trata de mi hija. Le di el mejor material, condiciones a mi alcance, la mejor educación y mi amor completo. Incluso cuando descubrí que mi exmarido me había engañado muchas veces, lo aguanté y apreté los dientes hasta después del examen de ingreso a la universidad de mi hija antes de explotar. Di todo lo que pude, pero el resultado seguía sin ser satisfactorio. Tal vez sea por la genética, no puedo encontrar otra razón. Cuando te encuentras en un callejón sin salida, debes retroceder en el tiempo pensando en la trágica situación de mi vida anterior. No lo dudé más, volví a mi habitación, me cambié rápidamente de ropa, recogí las llaves de mi auto y salí. Había cosas más importantes esperándome por hacer ahora. Antes de salir, eché un último vistazo en dirección a la habitación de mi hija y me despedí en silencio de mí misma que lo había dado todo en mi vida anterior. Me detuve frente a un orfanato en las afueras. Mi mejor amiga, Yang Qingying, me saludaba en la entrada. Les dije a los niños que las urracas del árbol no paraban de piar, así que algo bueno debía pasar hoy. Mira, aquí estás. La abracé con fuerza y dejé de bromear. Mi voz se ahogó involuntariamente. Yang Qingying y yo crecimos juntas, ambas éramos huérfanas y este orfanato era nuestro hogar. Cuando crecimos, elegí casarme y formar una nueva familia. Mientras tanto, Yang Qingying se hizo cargo del orfanato ella sola después de que falleciera el antiguo decano. Era la persona más cercana a mí en este mundo. Al verme llorar, Yang Qingying entró en pánico y rápidamente me preguntó si alguien me había intimidado. Incluso se arremangó, dispuesta a luchar por mí. La detuve, la llevé a la oficina y le conté lo que había sucedido en mi vida anterior. Después de terminar de hablar, Yang Qingying guardó silencio durante un largo rato. Pensé que no me creía, así que rápidamente saqué las pruebas que había preparado de antemano. Sin embargo, de repente, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Después de un rato, dijo, Yan, debe haber sido tan doloroso. Mis emociones que acababa de lograr ajustar fueron traídas de vuelta a la superficie por sus palabras. Mi propia hija, que estaba relacionada por sangre, nunca se había preocupado por mis sentimientos. Al final, la única que se preocupó por mí fue Yang Qingying, mi amiga que no tenía ninguna relación de sangre conmigo. Mi nariz se sentía agria, pero no quedaba mucho tiempo ahora. Solo quedaba una semana antes del apocalipsis, y todavía teníamos muchas cosas que hacer.
podíamos permitirnos ser sentimentales cuando llegó la ola de frío. Jan Kingin también era una persona sensata. Inmediatamente me subió al camión que el orfanato usualmente usaba para hacer compras. El camión fue donado por personas de buen corazón y la sociedad, y los 5 grandes caracteres Orfanato Insan estaban impresos en él. La detuve. Kingin, no podemos usar el camión con el nombre del orfanato. Si alguien con motivos ocultos lo recuerda, será un desastre en el futuro. Kingin no se lo tomó en serio. ¿Qué más da? ¿No dijiste que sería un apocalipsis gélido con hielo y nieve por todas partes, y que la gente perdería calor corporal tras estar a la intemperie 1 hora y se convertiría en esculturas de hielo en 2 horas? No te preocupes, estamos en las afueras, y es un lugar muy remoto, casi nadie vive en un radio de 16 kilómetros, aunque alguien lo sepa, no podrá llegar, todo irá bien. Negué con la cabeza. No, la gente hará locuras para sobrevivir, no podemos apostar a la mínima posibilidad. En mi vida anterior, también pensé que la gente de fuera no podría entrar, pero la familia de mi exmarido lo logró. Robaron todo a su paso. Había edificios residenciales por todas partes a lo largo de la carretera, dependiendo de su gran número de personas, se las arreglaron para llegar a mi casa lentamente, a una velocidad de solo media hora de caminata al día. Todo porque mi hija les envió un mensaje diciendo que salía 3 veces al día a buscar comida y que podía comer carne y usar carbón todos los días. Si la gente supiera que el orfanato tenía una gran cantidad de suministros, las consecuencias serían inimaginables. La joven Kingin pensó que estaba siendo demasiado paranoica, pero aún así siguió mi consejo y cubrió el gran logotipo con una lona. Incluso después de cubrirlo, todavía me sentía incómoda. Mi experiencia en la vida anterior me hizo darme cuenta de que en el apocalipsis, no solo teníamos que prepararnos para el clima extremo, sino también protegernos de las personas con motivos ocultos. La seguridad era la máxima prioridad. Después de discutir con Kingin, decidimos almacenar alimentos en los últimos 3 días. El clima todavía era caluroso y el almacenamiento en frío del orfanato no era suficiente. Si comprábamos comida ahora, se echaría a perder fácilmente. Ahora teníamos que resolver el problema de la seguridad primero. Nos armamos completamente y nos dirigimos directamente a la venta al por mayor de materiales de construcción. Mercado. Compramos placas de acero gruesas, tubos de acero, puertas y ventanas con estructura de acero, redes antirrobo, vidrio a prueba de explosiones, cortinas opacas, cemento e incluso compramos 2 pestillos de puerta de acero inoxidable pesados. También compramos una cerca eléctrica. El jefe estaba muy entusiasmado y nos preguntó si planeábamos abrir una granja para evitar que los jabalíes se escapen. Kingin y yo logramos lidiar con sus preguntas una por una. Finalmente, fuimos a la estación de reciclaje de residuos y compramos 200 botellas de vidrio, planeando mezclarlas con cemento y untarlas en la periferia del orfanato como primera línea de defensa. Luego estaban algunos artículos domésticos grandes esenciales, como paneles solares, generadores diésel, carbón, calentadores solares de agua, dispositivos simples de generación de energía eólica, antenas, algodón de aislamiento térmico, etc., aunque casi no habría luz solar en el apocalipsis. Seguí el principio de que tener más era mejor que tener menos. Si pudiéramos usar solo uno de estos dispositivos de energía solar, valdría la pena, después de comprar estas cosas. Primero regresamos al orfanato para descargar las mercancías y luego fuimos directamente al supermercado. Había muchos niños en el orfanato. Compramos 500 cajas de agua mineral, 500 cajas de toallas sanitarias, 500 cajas de parches tisú para bebés, bancos de energía, papel higiénico, toallas, pasta de dientes, cepillos de dientes, gel de baño y ropa, zapatos, cuadernos y bolígrafos para varios grupos de edad. Vi que también hizo un pedido en línea de un montón de libros de texto y libros de fama mundial, mirando a la joven Kingin, que sostenía un montón de útiles escolares en sus brazos. Sentí como si hubiera vuelto a mi adolescencia cuando causé problemas y ella limpió el desorden. Kingin siempre había sido atenta y considerada. Aprovechando el tiempo cuando estaba ordenando la lista, fui a la farmacia, compré 20 cajas de medicamentos comunes como vitaminas, alcohol, vendajes, esfigmomanómetros, medidores de glucosa en sangre, antibióticos comunes y medicamentos para la alergia con el pretexto de donaciones caritativas. Cuando trasladé estas cosas al auto, la joven Kingin también salió después de dar un paseo por el mercado agrícola vecino de flores, aves y pescado. Compró muchas semillas de cultivos y pollitos y patitos cuyos nombres ni siquiera podía recordar. Aunque enfaticé repetidamente que estas cosas difícilmente sobrevivirían en un clima extremadamente frío, Kingin todavía insistió en comprarlos, dijo que eran las semillas de la esperanza.
Hicimos un total de 20 viajes y ya estaba oscuro cuando terminamos. La joven Kingin estaba dirigiendo a los niños para que descargaran las mercancías de manera ordenada. Las puertas antirrobo reforzadas que compramos durante el día ya estaban instaladas. Había mucha gente en el orfanato, y no todos eran niños pequeños, también había bastantes niños mayores. Para ahorrar dinero, siempre que había algún daño o se necesitaba mantenimiento para el hardware del orfanato, estos niños mayores lo hacían ellos mismos, buscaban tutoriales en línea y descifrarlo lentamente con el tiempo, hicieron un buen trabajo. En cuanto a mí, fruncía el ceño mientras miraba mi aplicación de banca móvil. Aunque había ganado mucho a lo largo de los años, enviaba dinero al orfanato todos los meses y también hacía donaciones regulares a Anhong Welfare Home. Esta gran compra de hoy había reducido directamente mis ahorros a un número de 3 dígitos, TSK, estaba corto de dinero, pensé mientras sacaba el número de teléfono móvil de mi exmarido de la lista negra, también podría obtener algún interés de él primero. Como era de esperar, ni 3 segundos después de sacar su número de la lista negra, entró la llamada de mi exmarido. La voz de mi hija salió del receptor, su voz sonaba un poco lejana, como si estuviera hablando con alguien a su lado, te lo dije. Mientras la llamara, definitivamente responderá, su voz se acercó, mamá, soy yo, sí, te escuché, respondí casualmente, mi respuesta pareció darle coraje, y el tono de mi hija se volvió aún más contundente. Como ella ordenó, mamá, firma un acuerdo con papá, dale a papá 20,000 yuanes en pensión alimenticia cada mes, y viviré con papá de ahora en adelante. Resulta que cuando la gente se queda sin palabras, realmente se reirá. Escuchándome reír, mi hija pensó que había estado de acuerdo y se jactó al otro lado del teléfono, sabía que mamá me amaba más, no digas 20,000 yuanes por mi felicidad. Incluso si son 200,000 o 2 millones de yuanes, los pagará sin dudarlo. En el otro extremo del teléfono, hubo oleadas de voces aduladoras de mi exmarido, mi exsuegra y esa amante tía Wang. Me reí aún más fuerte, esto fue como si alguien me ofreciera una almohada justo cuando tenía sueño. Estaba pensando en cómo engañar a mi exmarido para que me diera dinero voluntariamente, y aquí vino la oportunidad, repetí, sí, Jiao tiene razón, no digas 2 millones de yuanes, mientras mi hija esté contenta pagaré 10 millones de yuanes. Mi exmarido estaba tan emocionado, 10 millones. Es de yuanes, de verdad, el pez había mordido el anzuelo, era hora de enrollarlo, ¿cuándo te he mentido alguna vez? Sin embargo, sabes que nuestra hija siempre ha querido lo mejor de todo a lo largo de los años, comió bien, se vistió bien y fue a escuelas con maestros de primer nivel. He gastado todo mi dinero en ella, y realmente no me quedan muchos ahorros. Considerando que nuestra hija vivirá contigo en el futuro y ha sido mimada desde que era niña, definitivamente no puedo dejar que le falte dinero. La villa donde mi hija y yo vivimos ahora vale 20 millones de yuanes, no solo está bien ubicada, sino que también es una casa del distrito escolar. Tú y el hijo de Xiao Wang están a punto de ir a la escuela secundaria, ¿cierto? Esta casa está exactamente en el área de inscripción de la ciudad. ¿Conoces una escuela secundaria? Bueno, la venderé. Te la doy a mitad de precio, 10 millones de yuanes. Los gritos estridentes de mi suegra me lastiman los tímpanos, que todavía tenemos que pagar 10 millones de yuanes. ¿Dónde podemos conseguir 10 millones de yuanes? Mi exmarido también quiso decir algo, pero lo interrumpí, había un poco de ira en mi voz. ¿Por qué gritas? ¿Qué hay de malo en 10 millones de yuanes? Si pongo esta casa en venta, se puede vender fácilmente por 20 millones de yuanes, te estoy dando una ganga, y me estás gritando, maldita sea, ni siquiera quiero vendértela si eres así. Con eso, estaba a punto de colgar el teléfono. Y la voz de Wang vino del otro lado, no hermana, no te enfades, sé que tienes buenas intenciones, simplemente no se han dado cuenta todavía, los persuadiré, gritó mi suegra en voz alta, persuadir, que creo que esta mujer sin corazón solo quiere engañarte. Nos quedamos sin dinero, que 20 millones de yuanes por la casa. Si de verdad te importa el niño, dánosla gratis. ¿Para qué pedir dinero? Papá, he visto gente desvergonzada antes, pero nunca he visto a nadie tan desvergonzada como ella. Dátela gratis, qué descaro. La señora también pensó que lo que dijo mi suegra era demasiado e ignoró sus palabras. Bajó la voz y les explicó, mamá, esposo, acabo de comprobarlo, esa casa realmente vale más de 20 millones de yuanes ahora, y es una casa de un distrito escolar de primer nivel. Una vez que nuestro hijo se mude, puede ir a la ciudad, sabe, una escuela secundaria. ¿Sabes lo que significa la ciudad, sabe, una escuela secundaria? Una vez que un niño entra, es como si ya hubiera entrado medio pie en una universidad 985 o 211,
esa es una universidad clave famosa. Después de que nuestro hijo se gradúe de la escuela secundaria, podemos encontrar un agente que ponga la casa en el mercado y la venda de inmediato. Podemos obtener fácilmente más de 10 millones de yuanes en ganancias. Marido, ¿no es eso mucho más de lo que ganas trabajando? Después de vender la casa, podemos jubilarnos directamente, luego puedes comprarte el Ferrari que te guste, mamá, puedes elegir la ropa y las faldas que quieras, y cuando tengamos tiempo, puedo darte otro nieto, interrumpió mi hija. ¿Y yo?, respondió la señora superficialmente. Sí, a ti también, ¿no te gusta ese grupo de ídolos? Después de que vendamos la casa, mamá te enviará a Corea del Sur para ver su concierto, mientras tengamos dinero podemos invitar a los ídolos a cenar contigo e ir de compras contigo. Estaba tan avergonzada por ellos que podría clavar los dedos de los pies en la tierra, prometiendo comprar un Ferrari con 10 millones de yuanes, invitando a los miembros del grupo de ídolos más importantes a cenar juntos e incluso tener otro hijo. Era realmente buena haciendo promesas vacías. El pastel que pintó era incluso más grande que la luna. Después de mucha persuasión de la señora, finalmente los convenció a los tres y se acordó que tendríamos una discusión detallada en la casa mañana por la mañana. Fruncí el ceño y objeté, no es necesario, iremos directamente a la oficina de bienes raíces para manejar la transferencia mañana por la mañana. Mañana, ¿no es demasiado pronto? 10 millones yuan no es una cantidad pequeña, no podemos reunir tanto dinero tan rápido, también tomará algún tiempo obtener un préstamo bancario, interrumpí enérgicamente, ¿porque no es suficiente? La ciudad natal de tu suegra fue demolida el año pasado, y obtuvieron un total de 9 millones de yuanes de la demolición, más el millón de yuanes que tu esposo obtuvo de nuestro divorcio. 10 millones de yuanes es justo. Hubo silencio al otro lado del teléfono, luego vinieron las furiosas maldiciones de las dos mujeres. Sujianan, eres tan buena, no me dijiste sobre la demolición de tu ciudad natal y uniste fuerzas con esta vieja bruja para protegerte contra mí, ¿cierto? Deja de discutir, ¿qué tiene que ver la demolición de la casa de mi familia contigo, un extraño? Ja, como era de esperar, mi exmarido había ocultado el hecho de la demolición. No tiene nada que ver conmigo, cierto, te golpearé hasta la muerte, vieja bruja. Van, está bien, pequeña zorra, maldito seas, ¿cómo te atreves a golpearme con un jarrón? Le pediré a mi hijo que se divorcie de ti. Los sonidos de cosas rompiéndose y gente gritando y maldiciendo llegaron uno tras otro. Escuché con gran interés, lamentando no haber pensado en traer un puñado de semillas de melón conmigo antes. Después de una conmoción ruidosa, el teléfono finalmente volvió a mi exmarido, suavizó su tono y dijo de manera halagadora, Yan, es todo por la niña. No puedes vaciar los ahorros del ataúd de mi madre de una vez, cierto, tampoco es bueno para la niña. Respondí con impaciencia. Si no fuera por considerar a la niña, ¿quién se molestaría contigo? Mi exmarido forzó una sonrisa. Sí, es todo por nuestra hija. Reprimí mi disgusto y también suavicé mi tono con él. Su hija insiste en ir a vivir contigo. No puedo hacer nada al respecto. Está acostumbrada a vivir en esta casa. Si yo no me preocupaba que ella no se acostumbrara en tu casa, no estaría dispuesto a vendértelo, ya que criaste a nuestra hija. Pasado mañana, un día debería bastarte para reunir el dinero. Iremos a gestionar los trámites de transferencia de la propiedad a primera hora de pasado mañana, sin esperar respuesta. Colgué el teléfono con cuidado. Es mejor posponerlo un día, solo me da tiempo para empacar mi equipaje y aliviar el dolor de hombros. Arrastré a Yang Qingyin, que acababa de terminar de organizar los suministros lejos. Mi hija tenía las llaves y existía la posibilidad de que la familia de mi exmarido se mudara a la casa tan pronto como amaneciera mañana. Tuve que sacar rápidamente todas las colchas, chaquetas acolchadas de algodón, cortinas y todo lo que pudiera proteger del frío en la casa, para evitar problemas inesperados. 6 días después, cuando llegó la ola de frío, si podían encontrar un trozo de tela o algo para comer en mi casa, admitiría la derrota. En el 5.º día de la cuenta regresiva, inesperadamente, la familia de mi exmarido no se mudó. De antemano, tal vez estaban ocupados recaudando dinero. Genial, me dio más tiempo para hacer algún sabotaje. Inmediatamente ofrecí más dinero para contratar decoradores que vinieran a mi casa. Hice que quitaran todos los calentadores de agua y aires acondicionados, me llevé todas las cortinas y alfombras, y no dejé ni una sola baldosa o tabla de piso, inodoros, duchas, campanas extractoras, estufas y gabinetes. Me llevé todo lo que se podía quitar y destrocé todo lo que no se podía llevar. Cuanto a los vestidos de diseñador de mi hija,
los bolsos de diseñador y las joyas preciosas. Contacté con un servicio de reciclaje de segunda mano para que vinieran a mi puerta, los empaqué y los vendí. Reemplacé los sofás suaves con tocones de madera recogidos al azar de la carretera, me llevé todos los colchones de látex y solo dejé los marcos de cama de metal. La idea principal era que cuando llegara la ola de frío, no tendrían ningún lugar para mantenerse calientes, incluso las ventanas y la puerta de entrada las destrocé. Por supuesto, controlé bien el grado de daño, no se podían cerrar herméticamente, pero aún estaban utilizables, como mucho habría un poco de fuga de viento, aunque los sofás y las camas estaban desordenados. Todavía les dejé algunos sustitutos, como mucho solo necesitaban limpiar el desorden, dado el carácter de mi ex suegra. Después de gastar una gran suma de dinero, definitivamente no estaría dispuesta a gastar más dinero para reemplazarlos. Las comisuras de mi boca se curvaron ligeramente. El clima estaba caluroso en estos días, por lo que la fuga de viento no fue un gran problema, pero cuando llegó la ola de frío, solo una ráfaga de viento fuerte podría ser mortal. Me limpié las gotas de sudor en la frente. Realmente hice todo lo posible para que murieran congelados en la ola de frío. Finalmente, saqué las cámaras estenopeicas en las que había gastado mucho dinero en la ciudad de las computadoras y las instalé densamente en cada rincón de la habitación, para que me fuera conveniente observar su miserable situación en el futuro. Después de terminar todo esto, me senté con las piernas cruzadas en el piso de concreto desnudo y suspiré. Ay, todavía era demasiado amable, incluso les dejé agua, luz y gas. En el cuarto día de la cuenta regresiva, la familia de mi exmarido se presentó a tiempo frente a la ventanilla de transferencia en la agencia inmobiliaria con mi hija. Aunque todos tenían lesiones, había sonrisas felices en sus rostros. Curvé mis labios, todavía soñaban con obtener grandes ganancias. Bueno, déjalo soñar. De todos modos, este sueño no duraría muchos días. Después de que llegó el dinero, los procedimientos se completaron rápidamente. La amante tomó deliberadamente la mano de mi hija y actuó frente a mí. Hermana Yan Yan, no se preocupe. Ha hecho un gran sacrificio por la niña, definitivamente la cuidaré bien. Me di cuenta de que no era sincera al tranquilizarme, sino que en realidad estaba tratando de hacerme sentir mal. Mi hija extendió la mano para limpiarse las lágrimas de las comisuras de los ojos y se apoyó en ella, actuando con coquetería. Mamá, tú no tienes que inclinar la cabeza ante ella por mí. Después de decir eso, me fulminó con la mirada. ¿Por qué no te disculpas con mi tía Wang? No tienes ningún sentido del decoro. No me extraña que papá no te quiera. La amante infló el pecho y, desde un ángulo que otros no podían ver, curvó las comisuras de su boca hacia mí. Seguía siendo la misma vieja historia. Parecía que no había escuchado una palabra que dije en casa antes. Era algo de lo que estar orgullosa de estar con un hombre como mi exmarido. TSK. No solo era estúpida, sino que también tenía mala memoria. Afortunadamente transferí los derechos de custodia. Algunas personas, incluso después de que las criaste, eran como tener antecedentes penales. Por desgracia, originalmente quería dejar algo de margen y dejarles algo de dinero en la mano. Ya que eran así, no había necesidad de mostrarles piedad. Extendí la mano para cepillarme el cabello, puse los ojos en blanco en secreto, luego ajusté mi expresión, cubrí mi corazón y fingí estar triste. Me veía como una madre débil que amaba a su hija, pero fue cruelmente abandonada y estaba tan ahogada que no podía hablar. Saqué las llaves de mi auto. Hyanan, sabes que nuestra hija está acostumbrada a viajar en autos de lujo. Tu pequeña bicicleta eléctrica probablemente no se sentirá cómoda viajando, así que el rostro de Hyanan se ensombreció y le dirigió a nuestra hija una mirada feroz. Pero nuestra hija estaba tan absorta en consolar a su madre amante que no se dio cuenta en absoluto. Fingí ser considerado. Mi granje costó 2 o 3 millones de yuanes cuando lo compré. Te lo venderé a mitad de precio, 1,5 millones de yuanes. Así que Hyanan era una persona vanidosa y pretenciosa que amaba los autos de lujo más que nada en su vida. Se sintió tentado. La amante se ansió y quiso detenerlo, pero agregué en el momento adecuado. Sin embargo, si no tienes el dinero, olvídalo. La pequeña bicicleta eléctrica también es buena, te queda bien. Por lo que el orgullo masculino de Hyanan fue completamente estimulado. Sin siquiera regatear conmigo, rápidamente me transfirió el dinero y manejó la transferencia. Vale la pena mencionar que Hyanan me transfirió el dinero en 3 cuotas. Una era de su propia tarjeta bancaria, una era la tarjeta de pensión de su madre y la otra era la tarjeta de dote de la amante. Usar la dote de una mujer para compensar el déficit realmente refrescó mi comprensión de lo bajo que podía ser un sinvergüenza. Secretamente me sentí afortunado en mi corazón.
Afortunadamente me divorcié temprano. Esta vez, los ahorros familiares de mi exmarido se vaciaron por completo. Vi a su familia alejarse en mi granje con una mirada triste en mi rostro, pero en mi corazón. Estaba calculando silenciosamente cómo gastar los 11,5 millones de yuanes que acababan de llegar a mi cuenta. En los últimos días desde que renací, había estado demasiado tenso. Estaba ocupado abasteciéndome de suministros y reforzando la casa y no había tenido una comida adecuada, tal vez. Debería pedirle a Inkin que vaya a comer una olla caliente, ir de compras y comprar una moto de nieve más tarde. Cuanto más pensándolo bien, más feliz me sentía. Mirando la cadena de ceros en el saldo de mi tarjeta bancaria, sonreí de oreja a oreja. Gracias, mi querido exmarido, por los suministros. En el tercer día de la cuenta regresiva, el clima todavía era insoportablemente caluroso y no era adecuado para almacenar una gran cantidad de alimentos con los 10 millones de yuanes patrocinados por mi exmarido. Arrastré a Inkin para que recorriera todos los principales mostradores de productos para el cuidado de la piel, todo tipo de botellas y frascos, tónico, esencia, mascarillas faciales, mascarillas de manos, mascarillas para el cabello. Las abastecí por libras al principio. Inkin se quejó de que estaba desperdiciando dinero y me aconsejó que gastara el dinero donde fuera necesario y que me abasteciera de comida en los próximos 2 días. Habría muchos lugares para gastar dinero. Hasta que le mostré el saldo de mi tarjeta bancaria, gritó: «Señora rica», y resueltamente se unió a mi juerga de compras. Incluso en el apocalipsis, la gente debería vivir una vida decente. Teníamos los medios para ello. En el segundo día de la cuenta regresiva, llovió anoche y la temperatura bajó 20 grados repentinamente, pero todos pensaron que era un clima normal de lluvia de ciruelas y no prestaron atención. Inkin y yo nos miramos, y ambos vimos la mirada solemne en los ojos del otro que no podía disiparse. Abrí mi teléfono y envié mensajes grupales a todos mis amigos para recordarles que el clima era anormal y que se abastecieran de tanta comida y suministros de abrigo como fuera posible. Luego encendí el modo avión y no respondí a ningún mensaje pidiendo detalles. Yo era solo una persona común, necesité todas mis fuerzas para cuidarme en el apocalipsis. Esta fue una de las pocas acciones amables que pude hacer, el resto quedó en manos del destino. Rápidamente condujimos el camión del orfanato y nos separamos para comenzar a abastecernos del recurso más importante para sobrevivir al apocalipsis, la comida. Para ahorrar tiempo, esta vez también trajimos a varios niños mayores. En los últimos días, bajo las repetidas instrucciones y enseñanzas de Inkin, aunque los niños aún estaban un poco escépticos, decidieron escuchar al decano y mantener en secreto el asunto de abastecerse de suministros y nos brindaron algo de ayuda dentro de sus posibilidades. Aunque la temperatura había bajado significativamente, el termómetro aún marcaba 12 grados, así que hoy elegimos comprar algunos alimentos que no tuvieran requisitos de alta temperatura y fueran fáciles de almacenar: arroz, aceite comestible, harina de trigo, huevos, condimentos, fideos instantáneos, galletas comprimidas, chocolate, ollas calientes autocalentables, papas fritas, palitos de camarones, dulces, pan y otros productos alimenticios instantáneos. En el último día de la cuenta regresiva, llegó el momento de almacenar una gran cantidad de alimentos. La temperatura había bajado por debajo de cero y había algunas voces de pánico en Internet. Sin embargo, más eran rumores que se desacreditaban. Los rumores desacreditados de la publicación fueron muy elogiados por los internautas. 9 de los 10 temas de búsqueda más populares fueron sobre expertos que aconsejaban a todos mantener la calma y no dejarse llevar por rumores. La gente siempre estaba dispuesta a creer las declaraciones que eran beneficiosos para ellos, pero solo yo sabía que la predicción sobre el apocalipsis era cierta. Instalamos cadenas antideslizantes en el camión grande y corrimos directamente al mercado de alimentos congelados: cabezas de cerdo, ternera, cordero, mariscos, todo tipo de pescado y productos semiacabados congelados, albóndigas congeladas, bollos congelados, etc. Básicamente, todo lo que pudimos ver fue barrido por nosotros. Después de abastecernos de carne congelada, fuimos al área de productos frescos, y todo tipo de verduras y frutas fueron cargadas en nuestro gran camión. Sin importar cuánto compráramos, no teníamos que preocuparnos de que se echaran a perder. Pronto, la tierra se convertiría en un refrigerador natural. Una temperatura de menos 40 grados era perfecta para mantener los alimentos frescos. Un camión grande tuvo que ser repostado más de 10 veces, y no paramos hasta que gastamos todo el dinero en chin-chins y mis tarjetas bancarias. Cerramos bien la puerta del orfanato, cubrimos la casa con película de aislamiento térmico y encendimos todos los equipos de calefacción.
Ching Ching y yo sostuvimos una taza de té con leche caliente y nos escondimos en la colcha para susurrar como lo hacíamos cuando éramos niños. Los niños estaban leyendo en el pequeño aula, luciendo jóvenes e inocentes. Afuera de la ventana, el viento y la lluvia estaban furiosos, pero estábamos disfrutando de un momento de paz. Cuando me desperté, el aire acondicionado ya había dejado de funcionar. Estiré mi brazo por debajo de la colcha para probar la temperatura. Dejé escapar un largo suspiro. Afortunadamente estaba un poco frío pero aún soportable. Las ventanas de mi habitación ya estaban congeladas. Hice mi mejor esfuerzo pero no pude abrirlas. El joven Ching Ching me trajo un tazón de bontons humeantes. ¿Estás despierto? Desayuna. Hice el relleno esta mañana. Es cerdo y bolsa de pastor. Lo tomé y le di un mordisco. El sabor dulce y fresco de la bolsa de pastor combinado con los suaves trozos de cerdo, sazonados con pimienta negra, y la delicia se extendió en mi boca. Estaba demasiado ocupada comiendo para hablar. Terminé rápidamente todo el plato y entrecerré los ojos de felicidad. Pasar el apocalipsis con el joven Ching Ching, que era un gran cocinero, fue la decisión más sabia que había tomado en mi vida. Estaba tan delicioso. Después de comer y beber hasta saciarme, Ching Ching fue a dar clases a los niños del orfanato mientras yo encendía mi teléfono, que había estado apagado durante 2 días. La mayoría de los mensajes eran mensajes de agradecimiento de mis amigos. Había más de 99 llamadas perdidas. Todas de mi hija solamente. En cuanto a por qué no había llamadas de mi exmarido o exsuegra, bueno, los bloqueé en el momento en que recibí el dinero. Borré las llamadas perdidas y no respondí a los mensajes. En cambio, abrí las cámaras de vigilancia que había instalado de antemano. La familia de 5 de mi exmarido llegó a la casa hace 4 días por la tarde. Todos estaban sonriendo ampliamente, caminando y calculando en qué habitación vivirían y qué muebles del lugar debían ser reemplazado. Solo mi hija estaba de mal humor, siguiéndola y discutiendo en voz alta. La habitación con balcón en el dormitorio principal es mía. Las rosas en el jardín son semillas que traje especialmente de Alemania. No se pueden desenterrar para plantar otras cosas, pero por supuesto nadie le prestó atención. A juzgar por las expresiones, la señora era la más feliz. Bueno, sigue sonriendo. De todos modos, no podría sonreír por mucho tiempo. Desde fuera, la casa parecía igual que antes, pero había grandes cambios en el interior. Abrí un paquete de papas fritas con sabor a tomate y observé mientras comía. Tocaban cosas aquí y allá y finalmente caminaron por el patio hasta la puerta principal. La puerta principal había sido destrozada y tenía una gran abolladura cóncava. El ojo de la cerradura ya estaba deformado y la llave estaba atascada dentro, incapaz de entrar o salir. La señora maldijo en voz alta y rápidamente instó a mi exmarido a que me llamara. Llamó 8 veces seguidas, pero nadie respondió. Me di un pulgar hacia arriba de nuevo por mi inteligente movimiento de bloqueando a mi exmarido. Mi hija observaba fríamente. Probablemente ya se había dado cuenta de algo y ya no era tan amigable con la señora. Después de darse cuenta de que no podían comunicarse conmigo por teléfono, los 3 comenzaron a gritar y maldecir en la puerta de nuevo. Llamaron a un cerrajero, pero cuando el cerrajero dijo que no había nada que pudiera hacer, no tuvieron más remedio que usar la fuerza bruta para forzar la puerta. No pude evitar sentirme nervioso e inconscientemente aceleré la acción de comer las papas fritas. Aquí viene, el momento emocionante estaba llegando. Después de abrir la puerta, los 5 se quedaron estupefactos cuando vieron la casa vacía. La señora, que había sido la más feliz ahora, era la más sorprendida ahora. Se volvió loca e inspeccionó todas las habitaciones. Luego sus piernas cedieron y se desmayó. Mi hija maldijo, te lo mereces. La pasó por encima y caminó hacia su dormitorio. Inmediatamente bajé el volumen. Entonces un grito como de matanza de cerdo vino de la habitación de mi hija. Mis pósters de estrellas, las figuras de edición limitada de mi ídolo, mis vestidos hechos a medida, bolsos de diseñador. Perra, te mataré. Sus ojos estaban rojos y marcó mi número frenéticamente. No le importaba si respondía o no, solo seguía maldiciendo y jurando. No estaba en un estado mucho mejor que su madre desmayada. Ya no sentía mucha tristeza por la reacción de mi hija. Todo lo que sentía era una sensación de satisfacción. Solo me preguntaba por qué no había visto a mi exmarido y exsuegra. Cambié la vista de vigilancia a la sala de estar. Bondad. Los 2 estaban pateando a la amante en el suelo sin parar. Mientras pateaban, no dejaban de hablar. Todo es culpa tuya por instigarnos a comprar esta casa de mierda. Dijiste que haríamos una fortuna comprándola y que podríamos retirarnos instantáneamente. ¿No pensaste que Lin Yan, esa pequeña perra, podría ser tan bondadosa? Nos odia. ¿Cómo pudo dejar que nos aprovechemos de ella? TSK, no me gustó lo que dijeron. Incluso si hubiera destrozado todas las decoraciones, la casa todavía valía 20 millones de yuanes. ¿Cómo podría eso no ser aprovecharse?
Es solo que el dinero pronto dejaría de tener sentido. De repente Su-hyanan dejó lo que estaba haciendo, y no mucho después, mi ex suegra también se detuvo, ambos retrocedieron juntos, revelando a la amante acurrucada en el suelo con un charco de sangre debajo de ella. Siseo tuvo un aborto espontáneo. Lo que fue aún peor fue que Su Xiaohua, quien acababa de ser enviado a recoger al equipo de mudanzas, entró con los de la mudanza. Los ojos de Su Xiaohua estaban rojos, los empujó a los dos y gritó: «¡Mamá!». Los dos entraron en pánico al instante. Su-hyanan tomó la iniciativa e inmediatamente trató de echar la culpa. «Mamá, ¿cómo pudiste patear el estómago de tu nuera, mi ex suegra?». Estaba a punto de refutar, pero cuando levantó la vista y vio los ojos odiosos de Su Xiaohua y a los transportistas que estaban a punto de llamar a la policía con sus teléfonos en la mano, decidió permanecer en silencio. Al ver esto, yo también me quedé en silencio. Como ex madre amorosa, entendí muy bien lo que mi ex suegra estaba pensando. Solo quería sacrificarse para proteger a su hijo. Su-hyanan pensó que el asunto estaba resuelto y exhaló un suspiro de alivio en secreto. Pero al instante siguiente su corazón estaba en su garganta otra vez porque mi hija salió de la habitación. Habló palabra por palabra con un tono firme. No era la abuela, lo vi. Su-hyanan amenazó: «No digas tonterías, chico». Mi hija lo ignoró y continuó. Mamá se cayó sola. En este punto Su-hyanan finalmente se sintió completamente aliviado. Usó esta excusa para despedir a los transportistas y compró a Su Xiaohua con un juego de consolas de juegos. En cuanto a la amante que yacía en el suelo, nadie la miró de principio a fin. Se despertó del dolor y tomó un taxi al hospital. Ella era bastante tenaz, sentí un escalofrío en mi corazón. Estaba demasiado familiarizado con la sonrisa en el rostro de mi hija cuando testificó hace un momento. Cada vez que inclinaba brevemente la cabeza hacia mí en el pasado, mostraba esa expresión, y luego me causaba aún más daño. Cuando causó mi muerte la última vez, tenía la misma expresión. En mi vida anterior, fue solo porque tenía un filtro demasiado fuerte como madre que ignoré estos detalles. Su-hyanan no sabía nada y pensó que mi hija lo estaba ayudando. Le dio una palmadita en el hombro y la elogió, diciendo que tenía una buena hija. Es difícil comentar, todo lo que puedo decir es que debería desearse buena suerte, porque los trabajadores de la mudanza estaban asustados por el hecho de que la señora fue golpeada por ellos hasta que tuvo un aborto espontáneo. No movieron todas sus cosas, solo trajeron algo de ropa personal para cambiarse. La atención de todos se centró en reparar los diversos muebles rotos y electrodomésticos en la casa. Además, era verano y el clima era caluroso, así que nadie sugirió volver a comprar ropa de invierno y ropa de cama. Mi ex suegra mencionó 2 veces volver a comprar utensilios de cocina para cocinar, pero Su-hyanan la detuvo con la razón: «Qué conveniente es ahora la comida para llevar, es deliciosa y barata. En lugar de perder el tiempo en esto, también podrías poner algunos ladrillos más». Sí, como era de esperar, no compraron muebles nuevos. En su lugar, compraron una bolsa de cemento y planearon reponer las baldosas rotas que dejé allí, bajo el bonito nombre de decoración de estilo roto. Las comisuras de mi boca se crisparon. Esta fue realmente una sorpresa agradable e inesperada. No podía esperar más, lo vi directamente a 32 veces la velocidad normal. No pude evitar querer ver cuán desesperados estarían en la ola de frío. Siseo, no lo supe hasta que lo vi. Qué gran drama fue. La primera en estallar fue la amante. Estaba débil después de haber tenido un aborto espontáneo, y no podía soportar el frío severo. El día antes de que la ola de frío llegara por completo, insistió en que Su-hyanan compró un aire acondicionado y regresó a buscar ropa gruesa y mantas. Su-hyanan originalmente tuvo la idea de ir a buscar la ropa, pero siempre había sido perezoso y nunca estaba dispuesto a hacer nada por sí mismo. Además, tuvo que usar solo pantalones cortos y un chaleco y viajar por media ciudad con un clima de varios grados bajo cero para conseguir el equipaje. Ya lo había discutido con su madre y planeaba enviar a su hija y a la amante para que fueran, pero el alboroto de la amante lo hizo perder los estribos. Al final de la pelea, simplemente movió un tocón de árbol y se sentó en la puerta. Protegió la puerta firmemente y no dejó salir a nadie, simplemente lo aguantó en casa, y mi hija se acurrucó en un rincón del almacén con una manta que encontró de algún lado, sin decir una palabra. Por cierto, vale la pena mencionar que el dormitorio principal de mi hija se le dio a Su-hyanan, el estudio se le dio a Su Xiaohua y la sala del piano se le asignó a mi ex suegra. De hecho, todavía había varias habitaciones de invitados vacías en la casa, pero mi ex suegra seguía regañando a mi hija como una perdedora de dinero y se negó a dejarla vivir en una
Después de repetidas discusiones, el trastero original se convirtió en la habitación de mi hija. La expresión de mi hija cambió de enojo a calma y la frecuencia de sus llamadas disminuyó gradualmente. Como su madre biológica, sabía que estaba planeando algo grande. El temperamento obstinado de Sugyanan estalló y bloqueó la puerta durante todo un día. No fue hasta que cayeron granizos tan grandes como huevos de ganso fuera de la ventana que comenzó a entrar en pánico. Rápidamente agarró las llaves del auto y salió, pero menos de 10 minutos después, regresó abatido. Cuando regresó, agarró el cabello de mi hija y la abofeteó fuerte. Perra, está bien si me sacaste el aire de las llantas, pero incluso le hiciste agujeros al tanque de combustible. ¿Quieres matarme? Mi hija todavía quería discutir, pero Sugyanan le devolvió la bofetada. ¿Crees que la cámara del tablero del auto es solo para presumir? Todo lo que hiciste fue grabado, estúpida, sigues discutiendo, pequeña zorra, eres tan barata como tu madre que siempre está causando problemas, te golpearé hasta la muerte. Bueno, de hecho estaba planeando algo grande, pero también era realmente estúpida. Ni siquiera borró los registros de la cámara del tablero. Sugyanan no era como yo que toleraría todos sus errores. Mi hija todavía se sentía muy agraviada y discutió con el cuello rígido. ¿Y qué si lo hice yo? Soy tu hija, ¿cómo puedes golpearme? Sugyanan se burló. No soy tan estúpida como tu madre, siempre sermoneándote todo el día. Mi puño es la verdad, eres mi hija, ya que vives bajo mi techo y confías en mí, tienes que escucharme. La abofeteó una y otra vez, incluso a través de la vigilancia. Pude ver la hinchazón en la mejilla de mi hija. Después de golpearla, también le arrebató su manta raída. Mi hija estaba tendida en el suelo en mangas cortas y pantalones cortos, y era difícil decir si estaba inconsciente o despierta. Fue solo entonces que pude ver claramente que toda su cara era un desastre de sangre y carne, con cortes desde el rabillo del ojo hasta el lóbulo de la oreja. Cerré los ojos, incapaz de soportar mirar más. No era que todavía tuviera sentimientos por ella, sino por la compasión y el asombro de una persona normal por la vida. Ya que el auto estaba dañado, Sugyanan solo pudo envolverse en la manta raída que le arrebató a mi hija, sentarse en el tocón del árbol y seguir actualizando la aplicación de viajes, rezando para que un conductor bondadoso aceptara el pedido. Sin embargo, el clima era realmente malo. Los granizos tan grandes como huevos de ganso no eran una broma. Los conductores de autos en línea trabajaban para ganarse la vida, no agentes secretos. Sugyanan se negó a pagar más. Después de estar en cuclillas durante 5 horas sin que nadie lo llevara, finalmente se dio cuenta de algo. Empezó a llamarme y gritó como un loco a la voz inteligente que respondía: ¿qué hombre? ¿Qué hombre cuya defensa estaba rota? Abrí el segundo paquete de papas fritas, sabor a barbacoa. Comer demasiado me dejó la boca un poco seca. Debería pedirle a Kinjin que me hiciera una pequeña sopa de pera por la tarde. Sugyanan siguió retrasándose hasta que la nieve en el suelo tenía la mitad de la altura de una persona y la temperatura se estabilizó por debajo de los menos 40 grados. No había comida ni ropa de abrigo en la casa. Pensé que morirían rápidamente en la ola de frío, pero no esperaba que la gente pudiera ser tan desvergonzada al principio. Pidió ayuda a la administración de la propiedad de la comunidad y a los residentes y consiguió algunas chaquetas acolchadas de algodón y una pequeña cantidad de comida. Pero más tarde, a medida que la ola de frío se volvió cada vez más feroz, todos se centraron en la autopreservación y no estaban dispuestos a ofrecer más ayuda. Bajo la crisis de supervivencia, Sugyanan reveló su verdadera naturaleza. Aprovechándose de su género, rápidamente formó una alianza con su hijo Susiaowa, que acababa de graduarse de la escuela secundaria, y les arrebató toda la ropa a su hija y a la amante excepto su ropa interior. Solo mi ex-suegra logró quedarse con su ropa para cubrirse. Solo él y Susiaowa tenían el derecho absoluto de usar la manta y las chaquetas acolchadas de algodón proporcionadas por los vecinos. Hizo las reglas de supervivencia de la familia en el apocalipsis que estipulaban que su hija y la amante tenían que salir todos los días y encontrar suficiente comida para toda la familia antes de tener derecho a usar ropa. En cuanto a su madre, a pesar de su edad de más de 60 años, también tenía que salir. Era responsable de recolectar combustible y utensilios de cocina y cocinar comida para toda la familia cuando llegaba a casa, mientras que él y su hijo tenían absoluta voz en todo y no tenían que hacer nada. Las mujeres tenían que servirles como esclavas. Los tres no estuvieron de acuerdo al principio, pero después de ser golpeados, estuvieron de acuerdo. Este equilibrio solo duró unos días. Después de que su hija y su madre descubrieron que la amante había sido congelada a muerte en el camino, se negaron a salir sin importar nada, pero solo aguantaron medio día, con un clima de menos 40 grados sin ropa abrigada.
La incomodidad no era menor que ser golpeado. Negociaron con Sugyanan que saldrían con la condición de que cada uno consiguiera una chaqueta acolchada de algodón. Sugyanan estuvo de acuerdo y luego escogió las dos más delgadas y se las entregó a los dos, pero ninguno de los dos regresó después de salir esta vez. Después de esperar toda una noche sin noticias, mirando la villa con el viento filtrándose por todas partes y la comida escaseando, a Sugyanan se le ocurrió la misma idea que en mi vida anterior, ver el lugar de otra persona y tomarlo para sí mismo, primero. Tanteó las aguas en el grupo comunitario y finalmente eligió a una familia que había estado viviendo en el extranjero todo el año. Justo cuando estaba a punto de salir, se encontró con su hija que regresaba a casa, pero no trajo a una sola persona de regreso. Un grupo de mendigos sucios y harapientos entró uno tras otro portando martillos. Sugyanan y su Xiaoguo fueron atados, desnudados y arrojados al patio para morir congelados. Originalmente podrían haber muerto rápidamente, pero esta forma de morir fue propuesta por mi hija, fue exactamente igual a como morí en mi vida anterior, incluso la expresión de mi hija era igualmente feroz y aterradora. La pregunta que me había estado desconcertando desde que renací fue respondida. Nunca hubo una cercanía natural con el padre ni aversión por la madre, todo era solo una excusa. En el mundo de mi hija, solo aquellos que la obedecían podían prosperar, y aquellos que la desobedecían perecerían. La insté a estudiar mucho y entrar en una universidad famosa, lo que ella pensó que era una restricción, haciéndola comer poco. La comida calórica para mantenerse en forma era opresión en sus ojos, por el contrario, cuando su padre la llevaba a faltar a clases e ir al parque de diversiones a comer pollo frito, estaba liberando su naturaleza y su opinión. Pensó que la restringiría por el resto de su vida, mientras que su padre la malcriaría toda su vida, así que en su vida anterior, no podía esperar a que muriera antes para que su padre pudiera cuidarla, en esta vida. Cuando la persona que fue en su contra se convirtió en su padre, ella tampoco dudó en matarlo. Sin embargo, lo que no sabía era que la madera flotante agarrada por una persona que se ahoga podría llevarla a otro abismo, como se esperaba, esa noche. Esas personas sin hogar hicieron nuevas reglas familiares que eran incluso peores que las hechas por Sugyanan. Como el eslabón más débil de la cadena alimentaria, el final de mi hija se podía imaginar. Pensé que elegiría someterse, pero inesperadamente, en el último momento sacó una pequeña botella de gasolina de su bolsillo, la salpicó a todas las personas que intentaron acercarse a ella y luego la encendió con un estallido como un magnífico fuego artificial. El fuego ardía a su alrededor, pero ella no mostró ninguna intención de huir. Ante mis ojos atónitos, sacó su celular con solo una barra de batería restante y marcó mi número. Ni respondí ni colgué, como innumerables veces antes, hasta que el tono de llamada inteligente sonó hasta el último momento y terminó automáticamente. No tenía ganas de mirar más, apagué mi teléfono, fui al salón de clases y elegí un asiento en la esquina para sentarme y escuchar la conferencia de Inin. Una lágrima cayó sobre el libro de texto, difuminando las páginas. Agria y caliente, levanté la mano para limpiarla. La chimenea crepitante acompañada por las claras voces de lectura de los niños. Este era mi futuro. El pasado se fue y no se puede perseguir, y el futuro es brillante. No, retiro la palabra brillante. Después de estar despierta día y noche durante 7 días consecutivos, viendo dramas conmovedores y llorando hasta que se me hincharon los ojos. Inin me confiscó el teléfono y me envió al invernadero del patio trasero a criar pollos y cultivar verduras. Wow, devuélveme el teléfono, quiero ver dramas. Una semana después, las semillas de verduras en el invernadero brotaron milagrosamente. 2 semanas después, los pollitos a medio crecer que compramos pusieron su primer huevo, y los pichones también perdieron sus plumas y crecieron sin problemas. No preguntes dónde están los patos. Bueno, están en mi estómago cocinados. En mi cumpleaños, los niños del orfanato me hicieron un pastel con sus propias manos. Me miraron y me llamaron mamá, con sus sonrisas jóvenes y sinceras. El vacío en mi corazón se llenó gradualmente de amor y cuidado. Inin y yo nos haremos cargo de los niños y viviremos una buena vida, esperando el fin del apocalipsis y dando la bienvenida a la llegada del nuevo mundo.